Te alabamos, Señor Jesús. Tú eres mi pensamiento, Señor. Tú eres, Señor, mi pensamiento. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado salud. Porque tú me has dado todo, Señor. Te alabamos, Señor, y te adoramos en esta noche. Bendito eres para siempre, Santo Dios de Israel. Jehová nuestro Dios. Aleluya. Te alabo, mi Dios. Te alabo, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado salud, porque tú me has dado victoria, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado salud, porque tú me has dado victoria, me has dado amor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas que nos has dado, por todas las cosas, Señor, que nos has bendecido. Día a día, Señor, has sido fiel. Para siempre es tu misericordia. Jehová Dios mío, Señor mío. Aleluya, Señor. Aleluya. Dile al Señor, porque tú me has dado la vida, porque Él te ha dado salud, Él te ha dado victoria, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado salud, porque tú me has dado victoria, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado salud, porque tú me has dado victoria, me has dado amor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Amén. Hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saludo en el amor del Señor. Es un gusto poder estar todos juntos para poder alabar el nombre de nuestro Señor en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Vamos a empezar nuestro servicio, vamos a hacerlo dándole gracias a Dios. Les pido por favor inclinar sus rostros, vamos a orar. Gracias te damos, Padre bueno, por este tiempo que tú nos das. Muchas gracias, Señor, porque nos permites estar unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Padre amado.
Recibe todo lo que hemos preparado para ti en esta noche, las alabanzas, la lectura de tu palabra, Señor, la meditación de tu palabra. Gracias, Padre bueno, porque tú nos escuchas y estás con nosotros. Señor, todo lo que hacemos es para tu gloria y tu honra. Y en tu nombre vamos a empezar, Dios bendito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a empezar ya nuestro servicio y lo vamos a hacer alabando a nuestro Señor, dándole toda la gloria y toda la honra. El ministerio de alabanza en esta parte. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a cantar al Señor en esta noche. Dios está aquí. Dios está aquí, qué precioso es, Él comprometió donde están los hombres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí. Dios está aquí, qué precioso es, Él nos prometió donde están los hombres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Ardiendo el fuego, mi alma está. Ardiendo el fuego, mi alma está. Oh, Dios me llama, me limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiendo está. Ardiendo el fuego, mi alma está. Ardiendo el fuego, mi alma está. Oh, Dios me llama, me limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiendo está. Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la salsa quiero ver con tu poder. Entre las lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti. Como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la salsa quiero ver con tu poder. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la salsa quiero ver con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero adorarte y adorarte solo a ti. En espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Quiero hacer tu poder. Vive, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Vive, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, Señor. Rotas fueron las cadenas. Al Señor.
Al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida solo a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida solo a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado yo la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado yo la fe, solo espero que me vengas a llevar. Al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida solo a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida solo a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado yo la fe, solo espero que me vengas a llevar. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Muy bien, vamos a continuar el servicio. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a escuchar también lo que Dios tiene para nosotros. Nuestra hermana Etelvina nos conduce en esta parte. El Señor la bendiga, hermana. A ustedes muy buenas noches en el nombre del Señor. Vamos a leer en este momento en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que nos escatimó ni a su Hijo, propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dios es el que murió, para aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, nos regocijamos en la presencia del Señor. Gracias por lo que Dios nos da cada día, su alimento espiritual. Gracias por lo que hemos aprendido. Vamos a cantar una vez más al Señor, vamos a glorificar su nombre y nuevamente el Ministerio de Alabanza nos acompaña en esta parte. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a cantar al Señor nuestros himnos congregacionales. Himno número 73. Cuando andemos con Dios. Cuando andemos con Dios, escuchando su luz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer y cumplir el deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer y cumplir el deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. No podemos probar sus delicias sin par, si seguimos del mundo el placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer y cumplir el deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Obedecer
obedecer y cumplir el deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Amén. Hermosa alabanza a nuestro Dios. Amén. Himno número 74. Dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. Amén. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira hacia Cristo, mira hacia Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira hacia Cristo el Señor. Mira hacia Cristo, mira hacia Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, confía en Cristo, confía en Cristo, te dará en el cielo gran entrada, confía en Cristo a Él. Confía en Cristo, confía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Amén. Podemos confiar en el Señor. Amén. Vamos a cantarle como último himno, el himno número 75. Tuyo soy, Jesús. Amén. Tuyo soy, Jesús, pues soy tu voz, que amor yo no me ti. Más anhelo en alas que te subir y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, viva Jesús, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, viva yo, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar. Conversar contigo y tu dulce voz cada día
escuchar, aún más cerca, cerca de ti, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu Dios, viva yo, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad. Digo fuerte, aún más cerca, cerca de ti, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu Dios, viva yo, oh buen pastor. Aún más cerca, cerca de tu Dios, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu Dios, viva yo, oh buen pastor. Amén. Precioso es alabar a nuestro Dios, hermanos. Que el Señor los bendiga mucho. Muy bien, hemos alabado al Señor, hemos clamado su nombre, hemos leído también su palabra. Ahora dispongamos nuestros corazones, vamos a escuchar la enseñanza que nuestro pastor Marco Alcalde tiene para cada uno de nosotros. Preparemos y dispongamos nuestros corazones, hermanos. Que el Señor lo bendiga, pastor Marco Alcalde. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero comenzar la explicación con un asunto muy sencillo. ¿Saben ustedes cuántas veces ha sido destruida Jerusalén a través de su historia desde el año 508 para adelante? 508 antes de Cristo. Son datos que he estado revisando en unos libros. Ha sido 20 veces destruida Jerusalén. 20 veces hasta nuestra época. ¿Y por qué comienzo haciendo una aclaración de la destrucción de Jerusalén? Porque el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que quiere decir que la iglesia no son las paredes, no son los templos. Su nombre exacto es ese. El lugar donde nos reunimos o que hemos construido, la iglesia evangélica, la iglesia católica, mormones, testigos, qué sé yo, de cualquier religión, el lugar donde se reúnen se llaman templos. Otros tienen otros nombres de acuerdo a su religión. Pero cuando el Señor Jesús se refirió a Pedro, en este pasaje que estamos leyendo, no se refería al ambiente ni a la edificación física del templo, porque si no, este texto no tendría sentido. 20 veces fue destruida Jerusalén desde el año 508 a.C. hasta nuestros días. En el Antiguo Testamento, en vez de la palabra iglesia, se emplea, y ustedes lo pueden leer en cualquier parte del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo escogido. Y no se refiere al templo que construyeron los judíos y que Dios mismo les enseñó cómo deberían construirlo y les dio las dimensiones y les dio la distribución del templo de Jerusalén. Se refiere al conjunto de personas que se reunían en el templo o que simplemente eran parte del pueblo escogido, que era el pueblo judío. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos el término pueblo y no iglesia.
no hay ni un solo texto en el Antiguo Testamento que se refiera a la palabra iglesia. No hay. Entremos al Nuevo Testamento. ¿Saben cuántos textos hay que hablan de la iglesia de Jesucristo? 107 textos. Y en cada uno de ellos se refiere a un aspecto especial de la iglesia, pero sin descuidar que la iglesia es la reunión de hombres y mujeres que han aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador de su vida. 107 textos. Yo quiero en esta noche ir desarrollando unos cuantos libros y la hora que ya está cansado me pasa la voz. En el libro de Mateo, capítulo 16, verso 18, el Señor comienza diciéndole: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En la traducción griega que está en cualquier libro de griego, ustedes van a encontrar que Pedro tiene un significado, su nombre de piedra. Y Jesucristo es la roca. La diferencia está en la magnitud. Piedra es cualquier piedra, sea chiquita, mediana o grande. Y la roca es lo grande, lo más enorme que hay. Puede ser una roca hasta un cerro mismo. Cuando el Señor Jesús se refiere a Pedro y le dice: tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta roca, sobre yo, edificaré mi iglesia, porque roca solamente es Jesús, no es piedra. Entonces, ha continuado la enseñanza bíblica de que el Señor Jesús escoge a 12 apóstoles, uno le traiciona, ustedes conocen eso, y luego levanta a un hombre escogido que se llamó Pablo, y que el mismo Señor le dice a Pedro: este me es un instrumento escogido. Y es Pablo el que va a echar los cimientos de la iglesia como el Señor le fue revelando. Y Pedro es el caudillo, el primero y el que siempre declaró que Jesús es el Señor, y por lo tanto es el líder del grupo de los 12. Pero quien desarrolla el pensamiento bíblico de iglesia como cuerpo de Cristo, como un organismo vivo, no es el templo de cualquier material que sea, sino la iglesia es la reunión de todos los cristianos, hombres y mujeres, niños y adultos, cualquiera que sea, que haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Él es parte de la iglesia. En el libro de Mateo, en el capítulo 16, el verso 18, deja claro que el Señor Jesús no se está refiriendo a la roca ni a la piedra como objeto, como elemento, porque ya les dije, 20 veces a través de la historia ha sido destruido Jerusalén. Pero en el capítulo 18 de Mateo, el verso 17, la iglesia se congregaba donde podía, porque cuando lo funda el Señor Jesús, no había un templo cristiano. Mateo 18, 17. La iglesia se congregaba donde podía. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo es la congregación de los fieles, de usted, de mí y de cuanto hombre y mujer en el mundo aceptaba a Jesús. Ahora, si en un determinado lugar se reúnen muchas personas que declaran que Jesucristo es su único Señor, su único Salvador, en ese lugar está la iglesia visible. Y en el mundo entero está la iglesia universal o invisible. Eso debemos ir aprendiéndolo ustedes, Daniel, los muchachones, Victorita, Octavio, todos. La iglesia visible es la que nos reunimos, por ejemplo, aquí en esta noche estamos parte de la iglesia visible,
que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero en el mundo hay miles, millones de personas que pertenecen a la Iglesia Católica, pertenecen a la Evangélica, pertenecen a diferentes lugares. Si es que tienen el elemento fundamental de que Jesucristo es el Señor y Salvador, allí donde ellos se reúnan, 2, 3, 4, 5, como lo dijo el Señor, donde estén congregados 2 o más en mi nombre, allí estoy yo. Entonces miren, ya tenemos una gran cosa que encontramos acá, que la iglesia es la congregación de los fieles y la iglesia está dividida, o más bien lo podemos identificar en dos partes, la iglesia visible y la iglesia invisible. En los evangelios hay solo 2 textos que hablan de la iglesia, no hay más, Mateo 16, 18 y 18, 17. Luego, el resto de los textos están en los otros libros de la Biblia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, 20 veces hay 20 textos que hablan de la iglesia. Y es Hechos de los Apóstoles, por el trabajo de Pablo, de Pedro y de todos los apóstoles, los que ponen el fundamento de la iglesia. Y es el Espíritu Santo el que añadía cada día los que iban a ser salvos. ¿Alguien quiere leer Hechos capítulo 2, verso 47? El que lo encuentra más rapidito, lo lee. Amén. Hechos 2, Amén. déjalo visitar, ¿no? Después ya lo juntas. Hechos 2. 47. A ver qué dice Chari. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se dan cuenta? Pero no había templos. No había templos, ningún templo. No había ningún templo católico, no había ningún templo evangélico, no había ningún templo de nada. Pero dice que la iglesia se reunían, los fieles cristianos. ¿Y quién añadía para que se forme la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Cierto? Dejemos a Hechos, que tiene 20 textos que hablan de la fundación de la iglesia y del fundamento. Romanos. En el libro de Romanos hay 5 textos y he tomado uno de ellos porque es importante para que lo leamos. Romanos 16, 25. El que lo encuentra primero lo lee. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es la iglesia. Nació 16:5, has leído, ¿no? 25. A ver, lee el 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ya. Era la iglesia en una casa. No había templo, pero se reunían en una casa. Y se reunían en las catacumbas, se reunían en ambientes grandes. Ya vamos a ver en el tercer estudio de la iglesia cómo desde el año 64 la iglesia estuvo perseguida y se reunían donde podían los cristianos. Pero la iglesia seguía firme, fuerte, sin tener templo donde se reunían. Se reunían en la casa y cuando la casa se llenaba, se reunían donde podían reunirse. Corintios, en las cartas 1 y 2, hay 29 textos que hablan acerca de la iglesia. 29 textos. Y aquí vamos a ver la estructura, el orden, los miembros y todo lo concerniente a lo que es una iglesia, la iglesia de Jesucristo. Pero leamos en Corintios, primera carta a los Corintios,
capítulo 11, verso 18. Amén. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Cuando os reunís como iglesia. Nos podemos reunir un grupo de futbolistas y formamos el club. Nos podemos reunir un grupo de ingenieros y formamos el colegio de ingenieros. Un grupo de abogados, el colegio de abogados. Un grupo de madres y le llamamos el club de madres. Acá, a los hombres y mujeres que creían en Jesús y que era el Señor Jesús el único camino, la única verdad y la vida, simplemente se llamaba iglesia y se fueron reuniendo de esa manera como iglesia, sin que haya templos. El templo prácticamente es muy secundario. Luego leamos 1 Corintios 14, 23. Amén. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Si la iglesia se reúne en un solo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que nos podemos reunir en una casa, nos podemos reunir en la plaza, nos podemos reunir en el templo o nos podemos reunir en un estadio. Cuando se reúne el grupo de personas, se está reuniendo la iglesia en un solo punto. Como les sigo repitiendo, todavía estamos menos del año 64 de nuestra era. Estas cartas se escribieron antes del año 64. Bueno, llegamos a Gálatas. En Gálatas hay 3 textos. Y el primero que he tomado para que ustedes vean otra parte, otro ángulo de la iglesia de Jesucristo, es el recuento de Pablo. Alguien lea en Gálatas cuando Pablo dice que él persiguió a la iglesia y que no es digno de ser llamado siervo, apóstol, porque persiguió a la iglesia de Jesucristo. Miren, Pablo va a entrar a la vida cristiana después de la resurrección de Jesús. Pablo no formó parte del grupo de los 11 apóstoles. Pablo se va a convertir después y antes de su conversión lo había perseguido a la iglesia. Y el primer mártir que conocemos fue testigo de su muerte Pablo, Esteban. Esteban fue apedreado por predicar el evangelio y Pablo estaba viendo cuando lo mataban. Y Pablo, que era responsable de ese homicidio, más tarde se va a convertir al evangelio y va a decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Llegamos a Efesios. En Efesios hay 9 textos, pero yo he tomado uno que es el más bonito y que les va a servir de mucho en su vida espiritual a todos ustedes. Efesios 1:22. El que lo encuentra, léalo. Amén. Pues cualquiera. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Miren, hermano, todavía no hay templos. Y repito para que lo aprendan bien. Todavía Pablo no muere, todavía no hay la persecución. ¿Y qué hace? A la iglesia, que es la reunión de hombres y mujeres que han aceptado a Jesús como su único Señor y Salvador, a esa reunión de gente sencilla, humilde, lo pone como cabeza. Y la iglesia, que ya tiene su doctrina, que ya tiene sus principios, que ya tiene su forma, que ya tiene su doctrina, que está todo en la Biblia y nada podemos agregar ni quitar
de lo que está en la Biblia, lo convierte en cabeza de todo. La iglesia. ¿Por qué? Porque el verso de Mateo que dice, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra, no el templo, no las piedras, no el cemento, porque 20 veces fue destruida Jerusalén, pero la iglesia como cuerpo de Cristo, por la comunión que hay entre las personas, la comunión con Dios, esa comunión de creyentes que es la iglesia, el cuerpo mismo de Jesús, no ha sido nunca destruido, ni será, ni podrá el diablo destruir la iglesia del Señor, por más que los hombres en 20 años lleguen en la tercera enseñanza de aquí a 2 jueves, les voy a hacer toda una historia de la iglesia cristiana que es fabulosísima, es lindísima, ahí lo vamos a ver. Pero acá vemos que Jesús es la cabeza de la iglesia, donde no hay templo, donde no hay nada. ¿Por qué Jesucristo es la cabeza sobre todas las cosas? ¿Saben, hermano, por qué? Porque la multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer por medio de la iglesia. ¿Alguien puede leer el capítulo 3:10 de Efesios? La Para que multisabiduría. la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Acá les voy a hacer una yapita que les dejo abierto el apetito para los otros jueves. Tanto para Pablo como para mí, cuando yo me convertí a los 14 años y medio, muchos de ustedes no saben esta historia, pero yo pocas veces lo he contado, pero ahora para que ustedes lo puedan enfatizar, les cuento. Yo pertenecía a la Legión de María. Yo estudié en La Salle, se llamaba en ese tiempo La Salle. Después le han ido cambiando los nombres. Allá al frente de la comisaría, yo era miembro de la Legión de María. Era directivo, hacíamos toda la setena, todo lo que se hace en la Iglesia Católica. Pero ahí nos enseñaban, no la Biblia, nos enseñaban a través de un misal que había, y había todo un conjunto de normas de los que pertenecíamos a la Legión de María, ¿no? Pero cuando yo llego y voy leyendo ya después sobre esto, dije realmente, la multiforme de la sabiduría de Dios ha sido enseñada en la iglesia. Pero ¿cuál enseñanza? Dice solo la Biblia. Amén. Eso hizo que cuando yo acepté ya al Señor, le di gracias a Dios, por supuesto a mi madre que oraba mucho, yo era un malcriado, terrible, no quiero ni acordar eso ya, es cosas negativas, malas. Pero cuando ya empiezo a escuchar, digo, ¿qué? Pero ¿por qué nos han enseñado, por ejemplo, la Legión de María, si no hay nada de la Legión de María en la Biblia? Empecé a tener conflicto. Yo, muchacho, pues no le decía a mi madre nada, a nadie, pero yo sí tenía conflicto. ¿Por qué? Porque se nos había enseñado de que en la Iglesia Católica todo lo que se nos decía era lo correcto, que la Iglesia era la depositaria de la doctrina bíblica de Dios, pero había cosas que no hay. Cuando yo más tarde ya fui leyendo otros textos, en Apocalipsis capítulo 20 dice, el que añade o quita algo, su nombre será quitado del libro de la vida. Chito, ya yo empecé a tener problemas. Entonces, desde esa época me empezó a gustar y a estudiar la Biblia minuciosamente. Y encontré estas cosas que estaba repasando. Como le dije, la iglesia no es templo. La iglesia es la comunión de los creyentes, es la comunión del hombre con Dios. La iglesia tiene una cabeza que es Jesús. No hay más cabezas, ¿me entiendes? No es ningún pastor, no es ningún sacerdote, no es nadie. La iglesia tiene una cabeza que es Jesús. Y esa cabeza nadie lo podemos reemplazar, ningún pastor, ningún líder, ningún religioso, ningún sacerdote.
¿Por qué? Porque Jesucristo sigue dirigiendo su iglesia como cabeza que hemos visto, y el Espíritu Santo sigue añadiendo a la iglesia los que van a ser salvos. Amén. A veces, ¿quién hubiera pensado que me hubiera arrepentido? Hermano, ni los que son de mi época saben, éramos la muerte. Era imposible que ese muchacho se convierta algún día. Imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces, en el libro de Efesios, la multiforme de la sabiduría de Dios está en la iglesia, no en el templo, en las paredes de piedra o de cemento, sino en el grupo de personas que tienen como cabeza a quién, ya vimos en Efesios, a Jesucristo. Lea a alguien en Efesios 5:24, que dice que está sujeta a quién. A Cristo. La iglesia está sujeta a Cristo. Recordé ya las enseñanzas de José María Rico, mi padre espiritual, no al Papa, no a un líder religioso, no a un presidente de alguna organización religiosa, no. La iglesia está sujeta a Cristo. Y eso quiero que ustedes desarrollen su vida espiritual, sujeta a Cristo. ¿Y cómo estamos sujetos a Cristo? Que la Biblia es la única y completa autoridad para nuestras vidas. Amén. Lo que no está en la Biblia, No es. no tocarlo. Ni agregar, ni quitar. Entonces, el Señor que inspiró con el Espíritu Santo para que se haga la Biblia, se escribiera la Biblia, es el que sigue siendo la cabeza de todos nosotros. Por eso es que a veces algunas personas que no conocen esto dicen, pero ¿por qué no están sujetos a tal líder religioso? No, la iglesia está sujeta solamente a Cristo. No más, no hay ningún hombre sobre la tierra, ni protestante, ni evangélico, ni católico, ni musulmán, nadie. La iglesia de Jesucristo, que es invisible, universal, y que es visible cuando estamos reunidos los que hemos confesado que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, la cabeza es Cristo y la iglesia está sujeta a Cristo. No estamos sujetos a ningún pensamiento de ningún hombre que se sale de la Biblia. Peor, tenemos que estar sujetos solamente a la Biblia. Ya voy terminando. Muy bien, alguien lea Colosenses 1:18. Ya. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es lindo texto. La cabeza del cuerpo que es la iglesia, para que Él tenga la preeminencia, nadie más. Y los dos últimos textos, el resto lo dejamos ya para las otras cosas, porque sé que quiero que lo aprendan esto. Alguien lea en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3. La lectura es del 5 al 15, pero quiero solamente que lean un texto, el 15. 3:15. Es desde el verso 5 para adelante, pero el 15 nomás. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tremendo. Para que sepas cómo debes conducirte. No necesitas preguntarle al pastor, no necesitas preguntarle al sacerdote, al rabí, no necesitas preguntarle a nadie. Para que sepas cómo tienes que conducirte como cristiano, es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Baluarte de la fe. Es tremendo. Cuando ya esto lo vamos estudiando ya para otros temas, nos damos cuenta que realmente Dios en su misericordia nos ha salvado de una manera maravillosa, milagrosa, que nosotros no tenemos nada que hacer para recibir la salvación de nuestra vida. El último texto,
para orar un momentito. En el Apocalipsis hay 20 textos que hablan acerca de la iglesia, pero yo he tomado el último porque sé que les va a gustar. El capítulo 22, verso 16. Amén. El último capítulo de la Biblia. A ver, lee, Danielita. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Amén. Tremendo, ¿no? ¿Quieren saber una curiosidad? Esto ya es cuestión de los años que uno está en la iglesia como pastor. En los 3 primeros capítulos del Apocalipsis se habla de la iglesia. Por eso es que la iglesia, nosotros, todos ustedes que ahora pertenecemos a la iglesia del Señor, si vivimos, vamos a ser transformados, dice Tesalonicenses, y vamos a ir al cielo. Y si morimos antes, cuando el Señor venga y toque la trompeta, resucitaremos. Que el Señor los bendiga, hermanos. Seguimos alabando a nuestro Dios en esta noche. Vamos a cantarle al Señor nuestros coritos congregacionales. Solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada y todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada y todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre para los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre para los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Porque regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Por eso ahora yo canto a grande voz y puedo testificar de su amor. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Por eso ahora yo canto a grande voz y puedo testificar de su amor. Mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, con la paz que ningún otro puede dar. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida en Jesús. Hay gozo en Jesús. Hay gozo en Jesús. Yo voy a morar, pues hay gozo en Jesús. No hay Dios grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú.
hacer las obras como las que haces tú. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las penas y el temor. Una vez más, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las penas y el dolor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Piensa en su amor donde murió por ti y ábrele hoy tu corazón. Tu vida cambiará, vida nueva te dará y hoy podrás cantar de su amor. Tu vida cambiará, vida nueva te dará y hoy podrás cantar de su amor. Una vez más, mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este servicio que hemos tenido. Gracias a Dios porque hemos podido alabar su nombre, hemos podido leer su palabra y escuchar de Él. Que toda la gloria y que toda la honra siempre sea para Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Estamos reuniéndonos nuevamente en el próximo servicio. Muchas gracias. Bendiciones.